Rolando Catán, comisionado propietario del Registro Nacional de Personas de Honduras. Fuerte aplauso para él. Lecciones aprendidas de masificación para la identificación digital, educación y concienciación. Muchas gracias a todos por su asistencia. Quiero agradecer a Arturo Muente del BID y a todo el equipo por el apoyo que están dando a este seminario y que hayan hecho posible mi visita. Del mismo modo a los anfitriones, Carmen, junto con unas felicitaciones por la ratificación a tu buen trabajo. Somos testigos, todos tus compañeros de Latinoamérica, del CLARCIEP, del trabajo que ha hecho el RENIEC y cómo son un ejemplo a seguir para todas las instituciones. A Virginia Cachay, también, que acabamos de estar con ella en la asamblea, muchas gracias por todas las atenciones. A nuestro colega Otón Rivadeneira de Ecuador, muchas gracias por tu visita. Al doctor Ramiro Bustamante, juez supremo titular, y a todos ustedes que nos acompañan hoy. Me han pedido una presentación sobre las oportunidades de la identificación digital y vamos a ver, ahí está. Lecciones aprendidas en la masificación para la identificación digital, educación y concienciación. Me gustó mucho la palabra que sugirieron, concienciación en lugar de concientización, porque concienciar es todavía más fuerte, lleva un sentido de apropiación en el término. Yo adicionalmente a mi vida tecnológica y al servicio público, también amo las palabras y quisiera iniciar contándole cómo los términos son muy importantes a la hora de abordar cualquier tema de nuestra realidad. Decía George Steiner, para mí una de las personas más brillantes del siglo XXI, ya fallecido, que le seguimos diciendo la salida y la puesta del sol, como que si el modelo de Ptolomeo, aquel en donde la Tierra era el centro del universo, no hubiese sido sustituido por el modelo de Copérnico. ¿Ya? No es el sol el que sale y se pone, en realidad es la Tierra la que da vueltas. Y así nosotros nos quedamos con los términos y seguimos cargándolos, y creo que una de las cosas que puedo hacer un símil de las puestas y la salida del sol es a la identificación digital. Y quiero decir que quiero hacer este símil, ojo, no es cambiar el término, pero sí llegar a una concienciación de lo que queremos decir cuando hablamos de identificación digital. La identificación es algo que tenemos miles de años, literalmente, miles de años como humanidad de tenerlo. El censo incluso es bíblico, saber quiénes somos, y siempre hemos necesitado de un tercero para decir quiénes somos. Eso era la identificación. Sin embargo, en el Registro Nacional de las Personas de Honduras, nos planteamos y empezamos a revisar cuál era realmente nuestra función. La identificación, ¿para qué? No quedarnos en el medio, sino tratar de abordar directamente el fin. Y hemos concluido que nosotros estamos en el negocio de la autenticación ciudadana. Como vimos ahorita en esta excelente feria tecnológica que han montado, la mayoría de las instituciones y los ciudadanos lo que necesitan es identificarse para un motivo, para después poder ser autenticados. Y de esa misma forma, la palabra digital tiene un contexto también etimológico en los dígitos, que nosotros primero teníamos un workflow, un flujo de trabajo, me perdonan los anglicismos, estos flujos de trabajo que después digitalizamos y los volvimos sistemáticos. Sin embargo, si nos vamos con un millennial, él no quiere servicios digitalizados. Un millennial quiere servicios automatizados, porque lo que quiere es la solución de los problemas en tiempo real y bajo demanda, y que siempre estén disponibles. Para lograr
esa visión, para acercarnos a ese futuro, quiero enseñarles de entrada un video en Honduras de los proyectos que estamos haciendo, como una pequeña probadita de sopa a lo que puede llegar a ser la identificación digital cuando integramos integración financiera, integración de automatización, integración digital, servicios públicos y el sistema de identificación nacional del Registro Nacional de las Personas. A ver si corre el video. Hasta Wi-Fi gratis van a tener las unidades de transporte a partir del día de hoy, entre otras especificaciones. Entérate aquí en tunota.com. Las autoridades se prepararon para la innovación de los autobuses, centrándose en el uso de la tecnología avanzada, teniendo acceso a la red Wi-Fi por medio de un código QR. Este nuevo método incluirá monitoreo a las 24 horas con identificación biométrica para mayor seguridad, según explicó el comisionado Molina, que afirma brindará una mayor protección para los usuarios de dichos medios de transporte. Para acceder a las unidades del transporte, ustedes van a mostrar su DNI, lo van a colocar en un dispositivo donde va a leer un QR y una cámara va a verificar su identidad. Este método busca reforzar la seguridad dentro de las unidades del transporte y así brindar una mayor comodidad para el pueblo hondureño. ¿Y tú como usuario qué opinas de estas nuevas medidas de seguridad que también van a tener botón de pánico en cada una de las unidades del transporte que operan hasta el día de hoy? Entérate en tunota.com. Quise poner este ejemplo de Honduras, en donde hay un doble factor de autenticación. Ya vamos a hablar más adelante a qué nos referimos cuando decimos un doble factor de autenticación o un triple factor de autenticación, porque yo siempre he creído que la confianza que uno puede tener en los sistemas de transporte mide el desarrollo de los países. Uno toma un metro en Dinamarca y debe de acercarse a una esquinita a presentar su carnet para leer el pago. Y si uno le dice a un danés, bueno, y nadie se sube aquí sin pagar, y los daneses contestan, ¿por qué no lo vamos a pagar si el servicio es de nosotros? Cuidan su servicio público como cuidan su jardín. Saben que es un bien comunitario y eso hace que sea una sociedad desarrollada, una sociedad que vive en mejores estándares de confianza. En Estados Unidos hay que pagar, pero hay que pasar una pequeña tranquita de metal, un pasapersonas, para poder entrar al transporte público. En Honduras teníamos un alto problema de criminalidad y casi que los cobradores de buses andaban con una pistola en el bolsillo y si ustedes buscan mataron a conductor de autobús, saben que tenemos los problemas de las maras, saben que teníamos todos esos temas que usaban precisamente las unidades de servicio público para poder pues criminalizar el país. Estas soluciones van al núcleo de los problemas. Otro caso de la confianza ciudadana y que está muy ligado en el por qué estoy parado aquí. Mi país estaba quebrado literalmente en un proceso político sumamente complejo. El proyecto, la justificación política para hacer un nuevo enrolamiento, para hacer una identificación digital, para hacer toda una identificación biométrica de todos los hondureños, nace de una motivación política por buscar la paz en el país en un proceso democrático. Al final de la historia, el expresidente que estaba en Honduras está condenado en Nueva York. Nosotros tuvimos un proceso electoral en donde toda la población votó con su biometría y pudimos tener un gobierno que tuviese el apoyo popular tanto de los que votaron por ellos como de los que no votaron por ellos, porque pudieron tener la confianza en un proceso que fue validado de forma biométrica por el Registro Nacional de las Personas. Así que, viendo este ejemplo del transporte, vemos cuál es la importancia de la autenticación automática o de la autenticación y automatización. ¿Qué buscamos cuando decimos autenticación? Primero, la confianza. Y esto voy a insistir mucho en el tema de la confianza porque pidieron que contáramos cuáles son las lecciones aprendidas. Y la principal lección aprendida en mi país para poder llevar el proceso de masificación es la apropiación de todos los ciudadanos a partir de la confianza. Que los ciudadanos sientan que las transacciones que están haciendo
tienen no repudio, tienen un sello de tiempo, tienen trazabilidad, tienen prueba de vida, tiene una vigencia y tiene interoperabilidad. ¿Y qué hablamos cuando decimos automatización? Un servicio bajo demanda, con respuesta en línea, interoperable, con un ecosistema, como la feria tecnológica que acabamos de ver, que puedan integrar a todas las instituciones públicas y privadas y una multicanalidad. Esa multicanalidad, por ejemplo, nosotros nos llevamos la idea de los kioscos y ya los hemos implementado allá, donde los ciudadanos pueden realizar sus trámites, pagar a la cuenta única del Tesoro en Honduras y validarse biométricamente para hacer sus transacciones utilizando también el DNI. Cuando hablo de la utilización del DNI y de la validación biométrica, estamos hablando de un doble factor de autenticación. ¿Qué es un doble factor de autenticación o una autenticación segura? Es cuando se cumplen dos condiciones de tres que existen. Algo que yo sé, pero yo estoy seguro y debo de estar seguro que solo yo lo sé, algo que solo yo tengo y algo que solo yo soy. Esos tres principios, el something you have, something you know y something you are. Something you have, en este caso ustedes tienen el certificado digital. El chip, la información que tienen guardada en el chip, como en el modelo Estonia, está basado en el principio de algo que tengo. Un certificado digital, un token, un certificado físico, un DNI es algo que ustedes tienen y que les pertenece solo a ustedes. La seguridad de que todos los ciudadanos sepan que solo ellos lo tienen empieza a desarrollar esa confianza ciudadana. Lo segundo es algo que ustedes saben y en este caso entran todas las claves, los pines, los passwords, eso entra dentro del principio. Ojo, no entra, por ejemplo, un OTP, un one-time password, que es generado por un sistema de generación de password, entra en la categoría de algo que ustedes tienen, porque lo generó alguien más. Lo genera alguien más y se los entrega. Entonces, por ejemplo, un OTP junto con un certificado digital no es doble autenticación. Sería autenticación sencilla utilizando varios factores del principio algo que tengo. Para que se cumpla la autenticación segura de doble factor, deben de ser de forma pura el algo que tengo, el algo que soy y el algo que sé. A partir de ahí, cuando hablamos del tema de comunicaciones, uno de los grandes desafíos que nos encontramos nosotros cuando iniciamos el proceso de la generación de confianza para poder implementar la identificación digital, y cuando digo identificación digital estoy hablando de las puestas y las salidas del sol, entiéndase la autenticación automática de los ciudadanos, fue precisamente cómo hablarle a la gente. El modelo tradicional de comunicaciones lo podemos ver representado en esta gráfica. Teníamos antes un emisor, la Televisión Nacional, que generaba un mensaje por un canal determinado, perdón, un emisor, en este caso el RENIEC, que generaba un mensaje y que lo pasaba por un canal que era la Televisión Nacional y llegaba a todos los receptores. El otro día estuve de visita en Cuba, hace más o menos como 6 meses, por alguna razón me entrevistaron y salí en la televisión cubana y al día siguiente en el hotel me dice el camarero, ¿usted es famoso? Yo, no, sí, yo lo vi ayer en la tele. Y empecé a salir y todo el mundo me había visto en la tele, porque en Cuba solo está el canal oficial y todo el mundo en la noche se sienta a ver el canal de televisión. Y dije, wow, los que ya peinan canas sabrán que así era el mundo hace 30 años. El que salía en la televisión hace 30 años, todo el país lo ve. Ahora ustedes pueden salir en un canal de televisión y no lo va a ver nadie, o las pocas personas. Entonces, ese cambio, o lo mismo que sucedía con los periódicos, o sea, salir en el periódico antes era llegar a toda la población. Y eso es frustrante, porque nosotros generamos un mensaje y queremos llegar a la población. ¿Qué nos dimos cuenta de ese cambio del flujo de la comunicación? En que, bueno, aquí está explicado un poco cuál era el modelo tradicional, la emisión, el mensaje, el canal y el receptor. ¿Ya? Tenemos el flujo. Ese modelo cambió y ahora tenemos un modelo en donde el receptor pasa al primer lugar en el modelo. Ya no es el último en la cadena de valor.
Ahora el receptor es quien prima el flujograma y él elige tanto el canal como su emisor para recibir el mensaje. ¿Y qué significa esto? Que hay personas que les hablemos todo lo que le hablemos, es lo único que ve son influencers deportivos. Porque lo único que ve es Instagram o TikTok y sigue las cuentas que sigue y ese es su canal de información bajo de demanda, o se mete en Netflix o se mete en cualquier otra plataforma digital de comunicación. Entonces, ¿cómo podemos realmente poder permear a la población en una campaña de concienciación y de educación si los canales tradicionales de comunicación han cambiado? Pues la única forma es mediante el celo, mediante la envidia, mediante el yo quiero hacer así de fácil y el boca a boca ciudadano a través de los diferentes liderazgos. Nosotros en el Registro Nacional de las Personas, cuando empezamos a ver dentro de las lecciones aprendidas cómo podíamos abordar el tema de la identificación masiva, ojo, y aquí quiero contar la experiencia, Arturo lo recuerda muy bien porque nos sentamos con todos los organismos multilaterales e internacionales, estábamos en un proyecto imposible para el calendario electoral en donde teníamos que identificar a toda la población, al 100% de la población, y cuando comenzamos, cuando alguien nos creyó y nos dijo, bueno, es imposible, pero háganlo, vino la pandemia. Y lo tuvimos que hacer a pesar de eso en pandemia. Y salimos bien, logramos identificar al 100% de la población adulta de forma biométrica, digital y documental, habiéndole entregado esto. ¿Qué hicimos para que eso pudiera ser posible? Un trabajo de planificación muy detallado, pero muy simple. Trabajamos los FODAs, básicamente las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Entendamos que es una fortaleza y una debilidad. Las fortalezas y las debilidades son las cuestiones que dependen de mí, de nuestra institución, de nuestra área de trabajo. O sea, estas son las cosas que yo puedo aportar hacia bien y estas son las debilidades que tengo para lograr hacer esto. Las oportunidades y las amenazas dependen de los externos. Entonces, cuando uno ve una amenaza, es realmente un hecho externo, algo externo que nos va a afectar. Empezamos a enumerar en talleres a nivel nacional, ya con la identificación de todo el mapeo, cuáles eran todos los factores que nos podían llenar, digamos, nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y finalmente, y esto es, creo que el FODA todos lo conocen, pero esta fue la clave final del éxito. Qué lástima que no se ve bien. Cada uno de los diferentes valores que identificamos lo pusimos en una computadora de papel o en una matriz de interrelaciones entre variables. Y era, ¿qué efecto tiene, por ejemplo, el apoyo de la comunidad internacional sobre la clase política? ¿Qué efecto tiene el apoyo de la comunidad internacional sobre la ejecución del proyecto? ¿Qué efecto tiene el apoyo de la comunidad internacional sobre la confianza ciudadana? Y ahí vamos dando ciertos valores y después esos valores los graficamos. Y al graficarlo, graficamos en 4 variables en un plano cartesiano. Las variables son las variables activas, críticas, indiferentes y reactivas. ¿Qué va a ser una variable activa? Una variable activa son las variables que de forma buena o de forma mala afectan directamente mis intereses del proyecto. Contra ellas yo no tengo manera de autogestionar y tengo que gestionar mediante concienciación, educación, confianza, seguridad, defensa, etc. Por ejemplo, esta es específicamente el cuadro de interrelación de variables de la parte de comunicaciones. En el proyecto nosotros teníamos 2 variables activas, que era la injerencia del crimen organizado y la partidización política del personal. Por ejemplo, afectaban directamente el proyecto. La variable crítica, todo lo que quede después de hacer la computadora de papel o la interrelación de variables, porque al final
ese cruce da unas coordenadas. Por ejemplo, nosotros teníamos la exigua gobernanza, pero eso sí está en manos de nosotros. Todo lo que quede en variables críticas son cosas que ustedes pueden administrar y que son los temas a tratar para poder sacar adelante sus proyectos. Las variables reactivas es aquello que se convierte en sus objetivos, ¿ya? Yo tengo éxito en la medida que estas variables reactivas se cumplan. Y lo más importante de todo, las variables indiferentes. Las variables indiferentes son las variables duras, aquello que en realidad variable dura parece un pleonasmo y lo es. Son aquellas cosas que no tienen variabilidad y que no afectan el proyecto. Por ejemplo, si hay ataques de los medios de comunicación, o en nuestro caso, por ejemplo, el calendario electoral era una variable dura, no había forma de cambiarlo, no había forma de alterarlo, no había forma de modificarlo, y entonces simplemente cada vez que teníamos un problema, acudíamos a nuestro plano cartesiano y ahí podíamos identificar qué atención le debíamos de dar a los diferentes problemas. Porque muchas veces los proyectos se pierden, y yo creo que es un dicho casi latinoamericano, en la parálisis por análisis. Entonces, si nosotros tenemos bien cuadrados cada uno de todos los problemas con antelación, podemos salir adelante. Al final, como dije, la palabra clave fue confianza, el papel de la identidad digital en la construcción de la confianza ciudadana. Visitamos todo el país. Para poder visitar todo el país hicimos un mapeo, nos dimos cuenta que no existía un mapa en Honduras. No sé si Perú lo tenga o si el RENIEC lo tenga. ¿Y a qué me refiero cuando digo un mapa? En Honduras, por ejemplo, existía el mapa demográfico, el mapa de las cuencas, el mapa del Plan de Nación, el mapa carretero, el mapa de telecomunicaciones, el mapa de los ríos, el mapa de la municipalidad, de tierras municipales, el mapa del registro tributario. Entonces, todos esos mapas estaban dispersos y logramos juntar un solo mapa del país. A partir de ese mapa, con la identificación de todos los lugares poblados, municipios, etcétera, nos pudimos acercar a las diferentes comunidades y generar un mapeo de todas las personas claves, líderes religiosos, políticos, líderes comunales, líderes, autoridades, miembros de juntas de agua, de patronatos, etcétera, para poder empezar esa conciencia en los influencers comunales, junto con una campaña de despliegue de información digital. La sociedad definitivamente tiene sectores que deben de ser atendidos. Yo lo quise poner en la presentación porque sé que Perú lo trabaja, pero es un tema que siempre hay que tener en mente cuando tienen una población que tiene necesidades porque están en vulnerabilidad por discapacidad, población indígena, la población LGTBIQ+, y que ahora también es 2S, según lo empiezan a usar en Estados Unidos por la gente de doble espíritu. Y al final, ¿cuál es nuestra materia prima una vez que nosotros podemos hacer algo? Y algo que nos ocurrió, y que me imagino que ustedes que son una institución muy parecida a Honduras, porque ven la identificación, ven el registro civil y también tienen los libros registrales, y que nosotros ya también hemos pasado por ese proceso de digitalización de todos los libros, eran los cambios en la digitalización, ahí sí, de cuando los libros se convirtieron en un sistema de registro civil y después cuando eso se volvió un sistema de identificación. Entonces muchas veces habían inconsistencias entre esos nombres. Y al final lo que hay que hacer es una normalización, para hablar en lenguaje técnico de base de datos, de que toda la información ciudadana esté normalizada en un expediente único. Y si podemos extender eso a las demás instituciones, mucho mejor. Por los oficios del BID, nosotros visitamos Estonia. Cuando estuvimos iniciando el proyecto, queríamos ver sobre si poníamos chip en el Documento Nacional de Identificación. Al final nosotros no lo pusimos, está bien que ustedes lo tengan, sé que ustedes lo iniciaron antes. Nosotros no lo pusimos porque al final el chip, como bien lo dijo Carmen, es una información que está cifrada, guardada, almacenada ahí. ¿Qué está guardado ahí? Pues la llave pública para
y la llave privada para poder hacer la autenticación del certificado digital. En nuestro caso, nosotros hicimos el proyecto en la nube. Somos el primer país del mundo que subió toda la información biométrica y toda la información del registro civil y la identificación ciudadana a la nube. Y mediante el QR y un QR encriptado, en nuestro documento nacional de identificación, tenemos dos QRs, un QR tradicional, como lo pueden ver, y un QR en alta definición que al final es cifrado con la huella del ciudadano. Nosotros, mediante ese mecanismo, sabíamos que podíamos acceder a información cifrada en la nube, donde en lugar de estar limitados a una información específica que cabe en ese pequeñito disco duro que le llamamos chip, quedar de manera infinita en la nube. Esa fue una de las discusiones que tuvimos con Estonia. Me he enterado que ya Estonia y Singapur se están moviendo a la firma biométrica basada en el hash de la biometría. La segunda discusión, y que fue lo que más nos motivó, el discurso de ellos, donde llega todo el mundo a ver qué hicieron los de Estonia, lo primero que dicen es, bueno, tienen que trabajar en tener una identificación única. Nosotros le dijimos, bueno, en nuestro pasaporte, nuestro carnet de rentas, nuestra licencia de conducir, nuestro carnet del régimen de deportaciones y el carnet de identidad y el de registro civil, todo tiene el mismo número de identidad. Y nos quedaron viendo los de Sony y dijeron, ¿y por qué no han hecho nada? Digamos, ese es el gran reto de la identificación digital, o el gran reto del futuro, es llegar a ese proceso de normalización del expediente ciudadano. ¿Para qué? Para después poder interoperar y convalidar esa información. ¿Y para qué? Para después llegar a tener la automatización de servicios al ciudadano. ¿De alguna? Siguiente, por favor. No sé, se fue la batería. Yo siempre he dicho que las instituciones públicas deben de tener dos jefes, el pueblo y el futuro. No me canso de repetirlo. El pueblo, porque al pueblo nos debemos, porque somos parte del pueblo y la función del Estado es vivir mejor en comunidad, que las aspiraciones individuales sean símiles con las aspiraciones estatales o gubernamentales, pero el futuro, agregar el futuro como jefe, porque una institución que no vea el mañana como su mandante, es una institución que está trabajando por la burocracia del pasado. Y de hecho, uno de los más grandes problemas y de las lecciones aprendidas es que lastimosamente en nuestros países mucha gente depende de llevar el pan a su mesa del saber hacer que ha aprendido en los años. Y cuando llega a una institución y le dice, miren, vamos a cambiar, ya usted no va a hacer este trabajo, encontramos una oposición al cambio muy fuerte, porque esa oposición en el fondo afecta directamente la fuente de trabajo sobre las personas que están involucradas en los procesos que se están eliminando. Sin embargo, hay que darnos cuenta y hay que generar oportunidades para todas las personas que estamos desplazando por la automatización de los servicios en otras fuentes, saber que se pueden generar nuevos saber haceres y en este caso contarles, por ejemplo, el modelo de Kodak. Nosotros no somos una empresa privada, pero en un TED Talk, fallo la persona que lo dijo, pero me gustó mucho la frase, decía, si Kodak se hubiera dado cuenta que estaba en el negocio de los recuerdos, de la memoria, en lugar de estar en el negocio del film, Kodak no hubiese desaparecido. ¿Cuál es nosotros, que debemos de pensar públicamente también en ese beneficio a futuro, en qué negocio estamos? ¿Cuál es el fin ulterior
de las instituciones de identificación y sobre todo nosotros que estamos apostando a los gobiernos digitales, a la identificación digital, y esto afecta a la hora de pedir cada dato, porque el futuro va acompañado de dos cosas, de la privacidad y la seguridad de la información, como bien han apuntado, pero también de la automatización de los servicios. Por ende, la clasificación de la información es vital, y la clasificación de la información debe incluir el no la necesito, nunca la voy a usar, por ende no la necesito pedir. Después, la puedo pedir y esa información es confidencial, pero es de tratamiento público, ¿ya? Hay información que yo debo de pedir, que la ley me va a decir que es información privada del ciudadano, pero que puede tener un tratamiento público, y luego está la información que finalmente es pública y que puede ser tratada. Entonces, en el futuro hay que considerar tanto la privacidad de la información como la automatización. Y para cuidar la privatización de la información, el futuro también ha estado atento. Cuando nosotros hablamos de blockchain, cuando nosotros hablamos de NFTs, ¿qué es eso? ¿Qué es eso cuando lo escuchamos decir? Es más, ¿qué es la inteligencia artificial? Si les digo la palabra atención, o si alguien, y quiero que me levanten la mano, si les digo, ¿conocen un paper que se llama Atención es todo lo que necesitas? ¿Alguien ha escuchado Atención es todo lo que necesitas? Levanten la mano. ¿Tú sí? Bravo. Attention is all you need. Miren, attention y los modelos de atención, y aquí quiero repetirme con los términos con la importancia de los términos, porque nosotros hablamos hoy en día de inteligencia artificial como si supiésemos exactamente qué es. Y nos dicen la inteligencia artificial y pensamos en ChatGPT o en el ChatGPT foros, etcétera, o en que me pueden cambiar el rostro o en que me pueden generar incluso una imagen. Esa imagen, Arturo, andábamos pensando en lo mismo. Yo también le dije a la inteligencia artificial que me hiciera una ilustración basada en los modelos de la identificación digital y teniendo las instituciones públicas como el futuro y el pueblo como jefes. Y esas son las cosas que pensamos. Es más una cosa como de juguete, pero de repente escuchamos a los expertos decir, ojo, la inteligencia artificial lo va a cambiar todo. De hecho, otro de los temas que se ha hablado mucho ha sido los ataques que estamos teniendo. No me preocupan los 40.000 ataques que son básicamente bots de los viejos que están tratando de buscar IPs, etcétera. Lo que me preocupa son los ataques que va a generar la inteligencia artificial y que solo los vamos a poder detectar con inteligencia artificial. Entonces, ¿qué decimos cuando decimos blockchain y NFT? El blockchain y NFT, digamos así como salían aquellos libritos amarillos que decían para principiantes, ¿se acuerdan? El blockchain y el NFT para principiantes, básicamente es un conjunto que ese conjunto existe solo cuando todas sus partes están presentes. Y si las partes no están presentes, el conjunto deja de existir. Entonces, en muchas identificaciones digitales que ya están en el mercado, en muchas soluciones que se están pensando para el futuro de tener el documento, por ejemplo, en el móvil, se está pensando usar la tecnología NFT, Non-Refundable Token, que básicamente es que mis credenciales estén adentro de la imagen y que la imagen solo exista si mis credenciales están presentes. Eso es el principio de blockchain y el principio de NFT. El NFT y la tecnología de blockchain están prácticamente de la mano. ¿Por qué se ha podido, digamos, no sé si quiénes escucharon el caso de aquel niño que se hizo millonario vendiendo unas ballenitas en Inglaterra de NFT? Básicamente porque la subasta y la imagen le pertenecía a todos los compradores de esa pequeña imagen digital. Y la atención, la inteligencia artificial
Yo creo que todos ustedes habían escuchado antes la palabra business intelligence, inteligencia de negocios, y todo andaba, la inteligencia por todos lados, ¿verdad? Pero el término inteligencia artificial se empieza a acuñar con el uso de los modelos de atención y los transformadores, los transformers. Volvió de modo el término. Resulta que en el 2019 se publica un paper de unas 11 páginas, algo así como el paper de la teoría de la relatividad de Einstein, papelito ahí, de unos tipos de Google asociados con otros tipos de la academia, y el paper se llama Attention is all you need, atención es todo lo que necesitan. Y generan este modelo de tratamiento de datos y de información diferente. ¿Cuál es el precedente de los modelos de atención? Lo que antes conocíamos como redes neurales recurrentes. ¿Y cuál es el antecedente de eso? Lo que antes conocíamos como redes neurales. Siempre nos tratamos de acercar a la inteligencia. De hecho, cuando las redes neurales empezaron, básicamente al hablar de redes neurales, porque eran digitales, no eran de neuronas, estábamos tratando de decir esto tiene inteligencia por sí mismo. Las redes neurales eran aquellos que agarraban una información y empezaban a compararla tal y como funcionan las neuronas del cerebro, y la empezaban a comparar contra todos los universos, etcétera, contra todo. Yo siempre ejemplificaba, en internet hay un geniecito por ahí que se llama Akinator, un genio que si ustedes le dicen, piensan en algo, él empieza a hacer una serie de preguntas, y con esa serie de preguntas él termina adivinando quién es el personaje ficticio, animal, etcétera, que ustedes estaban pensando. Y el reto del Akinator en redes neurales era que les adivinaba el personaje en 20 preguntas. En la inteligencia artificial algo ha cambiado, y es que esa visión de los datos en el modelo de las redes neurales recurrentes es de manera continua. Es decir, ya no analizo el primer dato contra todos los demás, porque se dieron cuenta que en función de que el modelo se va haciendo más grande, el peso que tenían las primeras cosas que eran evaluadas disminuían. Entonces empezaron a generar los transformers. Los transformers son precisamente el motor de evaluación de los modelos de atención en tiempo vivo para analizar el dato de manera constante. Y si decimos, hay que incluir la inteligencia artificial en los registros civiles o en los sistemas de identificación digital, no es meter ChatGPT, no es preguntarle a ChatGPT. El futuro está por el uso de transformers en los datos de registro civil, para poder atacarnos de los usos que va a tener la inteligencia artificial para atacarnos con biometría, etcétera, etcétera. Entonces, al final, cuando nosotros logramos tener inteligencia artificial, lo que estamos teniendo es un nuevo tipo de tratamiento de las bases de datos. ¿Cuál fue el primero? No, teníamos bases de datos orientadas a objetos, tenía esta llave que decía el número de identidad aquí es lo mismo que el número de identidad acá. Ahora, básicamente lo que hizo es se combinó todos los datos con toda la información y se le dio un peso de importancia a cada uno de los datos para saber cómo me relaciono yo con mesa, cómo se relaciona micrófono con mesa, cómo se relaciona papel con mesa, cómo se relaciona silla, cómo se relaciona pared, y así el todo con el todo fue matriciado como en esa tabla que le enseñé de variables. Realmente me están diciendo que el fin de la presentación ya llegó. Me hubiera gustado extenderme un poco más, siempre me pasa, lo siento, pero al final lo que les quiero decir es que la tecnología está para generar confianza en la ciudadanía. Y al final nosotros lo que queremos es que la ciudadanía tenga mejor experiencia en el uso de los bienes y servicios. En la medida que nosotros acercamos el futuro a las personas y que las personas son conscientes que son ellos los dueños de la información y que es por su bienestar, vamos a contar con el enrolamiento y la participación de toda la población. Muchísimas gracias a todos. Invitamos en ese sentido al señor Iván Castillejo, subdirector de procesamiento de identificación de RENIEC y moderador
del panel. Adelante, por favor, un aplauso para él. Ingeniero industrial con más de 20 años de experiencia, experto en tecnología, planeamiento, control y recursos humanos, con amplia experiencia en proyectos de inversión con cooperación internacional. Nuestra siguiente panelista es la señora Virginia Cachay Espino, gerente general del RENIEC. Aplausos también para ella. La doctora Cachay se ha desempeñado como especialista en planificación y administración de recursos de la representación en Perú del Banco Interamericano de Desarrollo BID, secretaria general del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Es economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en gerencia social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Completa este panel el señor Javier Achín, jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información de la Superintendencia Nacional de Migraciones. El señor Achín es ingeniero de sistemas, máster en gerencia pública con especialización en gestión de tecnología de la información. Muchas gracias por permitirme participar en este panel. Hemos estado hablando mucho de tecnología, de lecciones aprendidas, de masificación, de identificación digital, de confianza. A este panel tan nutrido, tan interesante que tenemos, quiero hacerle unas preguntas. ¿Qué lecciones tenemos en el transcurso de este proceso de masificación de la identificación digital? ¿Qué lecciones hemos aprendido durante este proceso? ¿Cuáles son los problemas que hemos solucionado? ¿Y cuál es nuestra visión de futuro con respecto a esta identidad digital masificada en todo el país? Virginia, por favor. Gracias, Iván. Gracias, Rolando, por la excelente exposición. Creo que nos has dado el resultado del trabajo de los comisionados en Honduras, y esto es, para mí es como un sueño para Perú. Yo creo que nosotros hemos caminado ya hace mucho tiempo y estamos caminando hacia la identidad digital, pero obviamente me surgen muchas preguntas a raíz de tu exposición y a raíz de todo lo que nosotros pensamos hacer. Una de las primeras preguntas es, ¿contamos con la infraestructura? Y eso quisiera que nos cuentes un poco cómo fue allá con la comisión. Segundo, un tema muy relevante que tú has mencionado es la confianza. Si vemos nada más ahora, cuando estamos en el proceso de masificación del DNI electrónico, las preguntas de algunos ciudadanos, que no son pocos, que asocian el chip con la cara del demonio, del diablo, y no quieren el DNI electrónico. Entonces me imagino yo qué pensarán si les decimos ahora vamos a tener un DNI digital. O sea, qué cambio cultural tenemos que lograr nosotros y cómo lo tenemos que lograr, cómo lo hicieron ustedes para que la gente realmente acepte, porque es más fácil trabajar con gente que está más informada y más cerca de la tecnología que con gente que no está tan informada. Y acá, como tú bien has dicho y has señalado, nosotros la demanda principal que tenemos es mirar el futuro, porque en el futuro están los jóvenes, que gracias a Dios ellos a un clic lo tienen todo y lo quieren todo. Con la disponibilidad alta en sistemas, ahora ya es muy difícil que a un muchacho le digas, ay, tenemos que ir a hacer cola. No quieren hacer cola. Ellos quieren tener todo en el celular, las compras, los certificados, todo lo quisieran tener en el celular para no moverse del sitio donde están. Incluso cuando uno va a un restaurante, no sé si les ha pasado, pero vemos parejas que se sientan a comer y cada uno está con su celular. Y yo he visto grupos de jóvenes que se van a comer, se reúnen en un sitio y cada uno está en su celular. En las mismas reuniones que tenemos, ¿no? Cada quien a veces está en su celular y perdemos la conversación, perdemos el entorno. Y la otra pregunta que yo quisiera que tú nos contaras un poco, ¿cómo han hecho el tema de la interoperabilidad? Porque si bien es cierto, nosotros podemos ir hacia un DNI, hacia la masificación del DNI electrónico como primer paso, y luego será al DNI digital, ¿por qué la gente tendría que aceptar, digamos, y por qué tenemos que creer en RENIEC cuando dice vamos al DNI electrónico masificado? Hay algo ahí que suena. ¿No se escucha? Entonces, ¿hola? ¿Me escucha? ¿Sí? No.
Hola. Sí, ahora sí. Entonces, ¿por qué la gente tendría que creer que realmente el DNI electrónico es mejor que el DNI azul o el amarillo? ¿Y por qué el DNI digital sería mejor que el electrónico? ¿Y para qué me sirve? Y ahí me parece que tenemos un gran desafío, no solamente a nivel del sector público, sino también a nivel de las empresas privadas. Tenemos que buscar los socios que hagan que este DNI realmente sea útil para la persona en todas las transacciones que haga en la economía. Entonces, quisiera que nos cuentes un poco de eso, creo que son muchas preguntas, pero vale la pena que acá todos conozcamos cómo fue el tránsito en tu país. Gracias, Vicky. Primero, el diagnóstico a la hora de abordar cualquier proyecto es la parte fundamental. Dicen que cuando uno logra identificar claramente un problema, tiene el 50% del problema resuelto. En nuestro país, cuando fuimos a ver, por ejemplo, el modelo de Estonia, el X-Road depende y está basado en que todas las instituciones tengan el mismo desarrollo de infraestructura para generar el modelo de interoperabilidad y confianza. Para nosotros eso no era válido, porque, digamos, fuera del data center, del Registro Nacional de las Personas, solo teníamos el de la Secretaría de Finanzas, y después todas las instituciones tenían data centers y bases de datos muy pobres y muy mal administradas. Por eso nosotros decidimos centralizar el modelo en el Sistema de Identificación Nacional y básicamente convertirnos en la tabla maestra de la información de valor de los ciudadanos y poder interoperar con las instituciones públicas y privadas los datos que son importantes para ellos. Entonces, de repente, nosotros ya estamos entregando la ayuda social con biometría, o por ejemplo, el caso del adulto mayor también con sus pensiones con biometría, pero eso se vuelve en campos en nuestra base de datos y logramos reformas constitucionales para que el fin del Registro Nacional de las Personas no solo fuese el registro civil y la identificación, sino que agregar una tercera misión, que era el Sistema de Identificación Nacional. Entonces, ya al nosotros tener centralizado el mando de los procesos, pudimos optar a la nube, que básicamente confiar a las personas que han trabajado con todas las mejores prácticas los centros de datos con altísima redundancia y preocuparnos por los temas de conectividad. El segundo tema que creo que es muy importante es que las necesidades de la población específica a la hora de tirar un proyecto no deben de ser nunca muros. Nosotros nos podemos encontrar incluso hasta con valores culturales serios, no solo con el hecho de que alguien asocie un chip con la tecnología, sino religiones que están, digamos, por mandato, vivir fuera, separados de ese mundo. Nuestra obligación es seguir teniendo a la población como jefe, porque si no solo diría, las instituciones públicas deben de tener el futuro como jefe. Ahí estaríamos dejando fuera a toda la población que de una u otra forma se generan muros. Uno puede ser por motivos geográficos, por motivos culturales, por motivos socioeconómicos, etcétera. Pero lo que sí, y el valor clave, es poder llegar a los grandes servicios para crear el ecosistema. Cuando un banco puede ya, como Banco Atlántida, por si quisieran verlo, o Ficosa, abrir cuentas de banco usando la biometría facial convalidada con el Registro Nacional de las Personas, entonces nosotros estamos ayudando a bancarizar y llegar a segmentos que tradicionalmente no hubieran estado en el área tecnológica. Y la otra es estar seguro que nosotros estamos sentando unas bases para una generación subsiguiente y un mundo subsiguiente. Las personas adultas muchas veces les gusta ir a las oficinas porque es su salida. Y esto hay que reconocerlo culturalmente. O sea, los bancos siguen teniendo agencias porque hay señores que dicen, no, es que yo quiero ir al banco, aunque ya podamos tener todos los servicios de forma digital. Pero ese celo, ese ver, por eso dije el celo, la envidia, el decir, no hombre, si este lo hace así de fácil, yo también me puedo pegar a eso. Al final yo creo que es la mezcla de esas dos cosas, de un buen diagnóstico, cada lugar es diferente, para ver si se va a un modelo descentralizado tipo X-Road
o si se va a un modelo centralizado en donde una institución pueda tener todas las capacidades para darle servicio diferenciado a los diferentes núcleos de población. Gracias. Muy bien, Javier, tu opinión respecto de las mismas preguntas que hizo Virginia. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué lecciones aprendidas tenemos? Particularmente en migraciones, la pandemia nos dejó muchas lecciones aprendidas. Como ya lo dijo Rolando, los millennials actualmente lo primero que buscan es automatización, que todo esté en línea, que todo esté en la nube, y lo que muchas instituciones públicas lo tienen actualmente en papel, lo tienen de forma manual, y la pandemia nos obligó a muchos a automatizarnos. Muchos de nosotros, de las instituciones, tanto RENIEC, Migraciones y todas las instituciones públicas, y no solo de nuestro país, sino del mundo, automatizaron sus servicios. Las agencias, nuestras mesas de partes fueron de manera automatizada. Gracias al servicio que, por ejemplo, brinda RENIEC de autenticación de ciudadanos, podemos autenticar a los peruanos para que puedan ingresar a una agencia digital, a nuestra agencia digital para poder validar sus datos. Por ejemplo, a los ciudadanos peruanos que quieren sacar su pasaporte, nosotros validamos biométricamente a todos los ciudadanos. No hay suplantación de identidad. Los ciudadanos que quieren sacar su pasaporte y ponen su huella, le validamos la identidad y sabemos al 100% que es esa persona, porque la información que RENIEC nos brinda es confiable al 100%, porque ha sido ya validada por un AFIS y un AVIS con la que cuenta la institución. Adicional a ello, también, como ya les decía, hemos sistematizado los servicios, hemos dado mayor alcance a los ciudadanos. Hemos tenido, por ejemplo, nosotros las atenciones a los extranjeros, los servicios, un cambio de calidad migratoria, todo era presencial. Tenían que acercarse hacia las oficinas para poder entregar toda la información para que puedan hacer uso e iniciar un trámite, lo que ahora ya no se hace de esa manera. Se hace uso de la agencia digital, y en esa agencia digital podemos ingresar todos los trámites, cambio de calidad migratoria, una solicitud de visa para un extranjero o para un artista que quiera ingresar a nuestro país, una prórroga de residencia para un extranjero que está ya acá y quiere seguir quedándose en nuestro país. Hemos automatizado mucho de los servicios, pero aún nos falta mucho. Nos falta mucho automatizar. Como ya también lo decía Rolando, estamos todavía en los inicios. Si queremos comparar la institución que está mucho más avanzada en este tema es RENIEC. RENIEC ha automatizado casi todos sus servicios, se ha expandido mucho más. Acabo de ver en la feria que ahora salen a hacer los trámites ya no manuales, sino con una tablet automatizada, cosa que es mucho más práctico y mucho más rápido y es mucho más fiable hacia todos los ciudadanos. Muchas gracias, Javier. Yo quiero agregar solo 2 puntos más. Estamos en un proceso de cambio, y todo proceso de cambio es incómodo para muchas personas. Los jóvenes se adaptan más rápido, ¿no? Yo, hablando con mi hija, yo soy de la época del papel, o sea, usaba papel moneda. Después de la época del plástico, me he quedado creo que en la época del plástico, y estoy en la época del plástico porque uso para todo tarjeta de crédito. Mi hija ya no usa ni papel ni plástico, solo usa el teléfono celular. Y me dice, papá, es una incomodidad todavía usar el DNI, aquí ya tiene el DNI electrónico, y lo mete dentro del celular, en el forro del celular. Ya no usa cartera, ¿no? Entonces es otra manera de ver las cosas. Toma taxi con el celular, paga con el celular, come con el celular, todo hace con el celular, ¿no? Entonces, cosa que a mí me incomoda un poco, pero decimos, ese es el cambio
que me incomoda, pero es un cambio, es un proceso de cambio. Y el otro aspecto que quería también preguntarles a toda la audiencia presente es el tema que me preocupa también, es el fraude. El fraude me da miedo usar mi tarjeta de crédito y que me roben el número y luego me roben a mí. ¿Cómo vemos esos dos temas? A ver, Virginia. Bueno, de nuestro lado, nosotros tenemos un riesgo enorme como RENIEC con los ataques a la base de datos. Y eso lo hemos vivido muy fuertemente y creo que los 2 últimos años han sido aún peor. No sé por qué existe, digamos, la tentación de atacar la base de datos de RENIEC, pero los ataques que hemos tenido entre enero y junio de este año son casi 11 millones de ataques, que si no hubiera sido realmente por las medidas de seguridad que hemos implementado, creo que hubiéramos puesto en riesgo un montón de información de todos los peruanos. Y son países de fuera los que nos atacan más, ¿no? Estados Unidos, Europa y otros varios países del Asia, ¿no? Que tienen los ataques contra la base de datos. ¿Por qué razón? Bueno, internamente también lo hay, o sea, ese es un riesgo permanente y nosotros estamos trabajando justamente en mitigar esos riesgos. Por otro lado, creo que la visión de tener una base de datos nueva, diseñada desde el principio con todos los esquemas de seguridad posibles, o sea, nunca serán cubiertos al 100%, me imagino, pero y como dice siempre Jaime, nuestro jefe de tecnología, dice el 8º factor es la persona, y ahí siempre puede haber una falla, ¿no? Ahí es donde podemos tener la vulneración más grande en el manejo de los datos. Entonces, no sé, ahí quizá Rolando nos puede contar un poquito cómo han trabajado ellos el tema de la seguridad para evitar el fraude, porque no solamente hay fraude con las tarjetas, sino hay fraude de identidad, y eso lo sabemos porque nos enfrentamos día a día a gente que tiene una doble identidad, hasta triple identidad, y que todo parte incluso desde hacerse un registro nuevo. ¿Y dónde lo hacen? En los sitios donde hay menos seguridad. Entonces creo yo que ahí, Rolando, no sé si tú nos puedes contar algo al respecto. En mi primer mes como funcionario, hace 6 años de registro civil, me llamó el personal de la Embajada Americana y me mostraron partidas de nacimiento en papel original con 57 medidas de seguridad y con el índigo, etcétera, falsas. Digo, papel original, información falsa. Como la partida de nacimiento era gratis, se distribuía en todos los registros civiles y hacían mercado negro con los papeles. ¿Qué hicimos? Le pusimos un código QR y quitamos el papel de seguridad. Y nos empezamos a dar cuenta al final que estas decisiones, y yo creo que traté de decirlo, tanto el tema de la privacidad de la información, a donde entra directamente el tema de seguridad de la información, como la automatización, son las 2 visiones que debemos de tener en el futuro. Si solo tenemos una, estamos en un camino equivocado. Y por eso es importante ver las nuevas tecnologías, porque el mundo va acompañado de la misma forma que está el dicho, echa la ley, echa la trampa, también echa la trampa, echa la seguridad. Y por eso es importante que trabajemos en la descentralización de la propiedad de la información. En la medida que exista un lugar en donde yo puedo obtener el todo, ese lugar siempre va a ser atacado. Miren, por ejemplo, una clave de Windows o una clave de Oracle, si existiese un algoritmo, ¿ya?, que me descifra esa clave, ¿ya?, definitivamente todo mundo, el que tuviera dueño de esa llave, sería dueño de todos los passwords para entrar a todas las computadoras del mundo. ¿Qué se hizo en ese momento? Y este es el génesis del blockchain. Básicamente, el password se convirtió en la llave, de modo que el algoritmo podía ser público, pero la llave que usaba el algoritmo para encriptar el password, nadie la conocía, porque al ser el mismo password, entonces, pero después empezaron a generar los brute force y después los rainbow tables, etcétera, y cada vez pedían claves más seguras, etcétera. Ahora, esa evolución de hace 30 años, de lo que era la descentralización del ownership de los procesos para la seguridad de la información, hoy en día es eso, es la inteligencia artificial y el NFT. Si nosotros queremos jugar juegos de futuro con herramientas del pasado, nos vamos a meter en problemas.
Si nos queremos, es como digo, como dicen, si querés jugar los juegos de adulto, pues hay que ser adulto, los juegos de mayores. Entonces, el peor error que se puede hacer es tratar de ir al futuro con las herramientas del pasado. La apuesta debe ser completa porque las herramientas del futuro son las que tienen las medidas de seguridad para esas amenazas. Y siempre va a haber riesgos, pero siempre va a haber una evolución de la que hay que estar muy pendiente. Javier, a tu intervención con respecto a este tema. Claro, como dice Rolando, siempre tenemos que estar a la vanguardia con la tecnología, ir renovándonos constantemente con los servicios, con la infraestructura, porque siempre vamos a ser atacados, como tanto René como nosotros, siempre están buscando vulnerar nuestros sistemas, nuestras bases de datos, porque es información rica para muchas instituciones, para personas de mal vivir, para poder extorsionar, para poder robar, no solo la información de los peruanos, sino también de los extranjeros. Es por ello que tratan siempre de vulnerar nuestros servicios y nuestros servidores. Es por ello que siempre tenemos que actualizar constantemente, mantener actualizada nuestra tecnología. Si bien es complicado, es porque la tecnología es cara y cambia constantemente. Todos los años hay algo nuevo que sale, algo nuevo, y como ya sabemos que con el tema del costo y las compras es un poco tedioso, pero tenemos que estar renovándonos, y no solo en infraestructura, sino también en metodologías de programación, en metodologías, en buenas prácticas para hacer que nuestros especialistas, nuestros programadores hagan buenos software y también podamos actualizar nuestras estructuras de base de datos, pensando ya que todo en un futuro va a pasar a ser en la nube. Porque ahorita, tanto me imagino que René, tanto como nosotros, la infraestructura de la base de datos está pensada para estar en tierra, no en nube. Ya.